Damos la palabra al asambleísta Mauro Andino. Señora Presidenta de la Asamblea Nacional, compañeros, compañeras, pueblo ecuatoriano, hombres y mujeres que hoy han venido a ser testigos de lo que va a ocurrir en este Parlamento. Señora Presidenta, hoy es un día histórico para la patria, porque el mandato constitucional de entregarle al país una ley de comunicación en un plazo de 365 días, hoy sí será una realidad. Y será histórico porque contamos con el aval del pueblo ecuatoriano de la consulta popular del 11 de mayo, en donde le dijo a la Asamblea que sin dilatorias, que sin trampas, que sin zancadillas, este Pleno tenía y tiene la obligación legal y moral de cumplir con ese mandato constitucional y con ese mandato del soberano que es el pueblo ecuatoriano, que en las urnas, sin equívocos, dijo a ciertos asambleístas ociosos, inoperantes, boicoteadores: trabajen y dedíquense a trabajar. ¿Qué hemos hecho? ¿Qué hemos hecho? Pedimos el orden en la sala mientras esté la exposición del ponente de la ley, Mauro Andino, por favor. ¿Qué hemos hecho, señora Presidenta y pueblo ecuatoriano, durante estos cerca de 4 años? Debatir, recoger observaciones, propuestas, sugerencias para ir construyendo ese proyecto de ley tan necesario para democratizar la palabra, para decirle basta al control en pocas manos de los medios de comunicación. Y este proyecto está sujeto a lo que establece nuestra Carta Fundamental y la Convención Interamericana de Derechos Humanos, o más conocida como la Carta de San José o Pacto de Costa Rica. Sí, y así hemos desarrollado este proyecto de ley de comunicación. Por ello, permítame agradecer y felicitar a quien se encuentra en algún sector de este Parlamento, a ese gran amigo, a ese buen asambleísta y presidente que fue de la Asamblea, el Corcho Cordero. Gracias, Corcho, gracias, porque tú fuiste uno de los impulsadores también de este proyecto. ¿Cómo no agradecer a María Augusta Calle, a Betty Carrillo, a Ángel Vilema y a todos que han contribuido para que hoy lleguemos a este momento histórico, señora Presidenta? Ningún proyecto de ley ha sido tan debatido, tan socializado como este proyecto de ley de comunicación. Ni siquiera en el viejo Congreso han tenido la oportunidad, como hoy, de que por cerca de 4 años hayamos debatido, discutido y recogido las propuestas de organizaciones, de colectivos, de asambleístas, de los concesionarios, de los medios públicos, privados o de los comunitarios, de todos. Aquí estamos, dándole la cara al pueblo para decir que nosotros sí cumplimos con nuestra palabra, que nosotros sí cumplimos con la Constitución, que nosotros somos gente de acción, honesta y probada aquí y en cualquier lado, señora Presidenta. Para entender el alcance de los cambios y garantías que introducirá la nueva ley de comunicación, es necesario también entender la problemática estructural de la comunicación en el Ecuador y desde esa perspectiva valorar los objetivos y alcances que tienen los cambios normativos que proponemos como militantes de la revolución ciudadana, pero sobre todo como ciudadanos y ciudadanas libres que queremos una libertad de expresión
con las limitaciones que establece la Constitución y los instrumentos internacionales. Y una libertad de información, sí, pero con responsabilidad ulterior. Frente al enfoque tecnomercantil que plantea actualmente la Ley de Radiodifusión y Televisión, así como la Ley de Telecomunicaciones, el proyecto de Ley Orgánica de Comunicación se edifica, se construye a partir de un enfoque de derechos. Sí, que no les cabe la menor duda, de derechos para todos y no para un grupo privilegiado, como quieren algunos asambleístas de la oposición o como quiere esa prensa mercantilista que ha comercializado la información, señora presidenta. ¿Y qué es lo que hacemos? En el artículo 17 del proyecto estamos garantizando el derecho a la libertad de expresión y opinión. Sí, igual estamos desarrollando lo que tiene que ver con la prohibición de la censura previa, una reforzada protección a expresarse libremente e impedir la censura previa, sobre todo por parte de autoridades y funcionarios públicos. Complementariamente, desarrolla una definición de los alcances de la censura previa en los medios de comunicación. Al respecto, los artículos más importantes de este proyecto están desarrollados en el 18 y en el 19. Y paralelamente, en el proyecto de Código Integral Penal que la Comisión de Justicia y Estructura del Estado está conociendo y que me honro en presidir, en una de sus disposiciones, por iniciativa de ese luchador, heredero de Alfaro, que es Rafael Correa, estamos determinando que aquella persona que pretenda menoscabar el derecho a la libertad de expresión sea sujeto a un proceso penal con una pena de privación de la libertad que iría de 6 meses a 3 años. ¿Qué más garantista, pueblo ecuatoriano, que nuestro presidente haya tomado esa decisión para incluir esta disposición en el Código Integral Penal y que próximamente estaremos debatiendo y dándole también al país un código muy necesario para combatir la delincuencia y la inseguridad que nos han ocasionado los gobiernos de turno? Asimismo, señora presidenta, en este proyecto de ley hablamos de un tema muy cotidiano, pero que se ha pretendido invisibilizar. Creímos pertinente aceptar la propuesta de diferentes asambleístas sobre el linchamiento mediático, desarrollando sus alcances en los siguientes términos: que los medios de comunicación, ojalá nos escuchen, que los medios de comunicación deben abstenerse de realizar prácticas de linchamiento mediático, entendiéndose por tales la difusión de información concertada y reiterativa de manera directa o por terceros, a través de los medios de comunicación destinado a desprestigiar a una persona natural o jurídica o reducir su credibilidad pública. Así está, para evitar ese linchamiento como pretendieron hacer con esta mujer que se llama María Augusta Calle. Nunca más de linchamiento mediático, jamás que se vuelva a repetir. Y no podíamos olvidarnos en este proyecto de ley de los derechos de ustedes, compañeros trabajadores y profesionales de la comunicación. Nunca más la precarización, nunca más la explotación de ustedes, compañeros trabajadores. Aquí estamos desarrollando una serie de derechos para proteger precisamente esos derechos que han sido vulnerados permanentemente por los empresarios de la comunicación. Qué bonito enriquecerse a costilla de su trabajo, contratos de carácter civil, haciéndoles facturar para evadir la responsabilidad laboral y evadir las obligaciones que tienen ante el Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social. Nunca más eso,
Ustedes tienen el legítimo derecho de percibir las remuneraciones y todos los beneficios que legalmente les pertenecen. La concentración de frecuencias, un tema cotidiano, pero que se lo ha invisibilizado, que no se lo ha querido tratar. Aquí hay que señalar que la ley de radiodifusión y televisión actual, la que está en vigencia, escúcheme pueblo ecuatoriano, establece la posibilidad de que una misma persona, natural o jurídica, pueda tener tan solo hasta 96 frecuencias de radio y televisión. ¡Qué ironía! ¡Qué injusto! ¡Qué privilegio! ¿No será eso monopolio? Pregunto. Frente a ese escenario, en el proyecto de ley orgánica de comunicación establecemos con claridad la prohibición de la concentración para evitar precisamente el monopolio. Sí, así está en el artículo 113 de este proyecto de ley. Por ello, qué acertado, compañeras y compañeros y pueblo ecuatoriano, recordar lo que Joseph Stiglitz, el Premio Nobel de Economía, en una de sus conferencias magistrales decía, comillas, las consecuencias de la concentración son peores en la prensa que en otros sectores, porque afectan el mercado de las ideas, que es fundamental para la democracia. Cierro comillas. Qué bienvenidas esas palabras, compañeros. Por eso, nunca más al monopolio, nunca más a la concentración de los medios de comunicación en pocas manos. Y para poder equilibrar y actuar con equidad, hay que proceder a la redistribución del espectro radioeléctrico. Sin duda, solo con este cambio, los 137 asambleístas, al unísono, deberíamos decirle sí a este proyecto de ley. Porque ¿qué es lo que pretendemos hacer? Que el espectro radioeléctrico se lo distribuya de una manera justa y equitativa, como así pidió Pachacuti el año pasado, como así pidieron los grupos que decían ser de izquierda y que ahora les queremos ver. 33% para los medios públicos, 33% para los privados y 34% para los medios comunitarios. Sí, así vamos a proceder. Así nos han pedido, una vieja y justa aspiración de las organizaciones, de los colectivos sociales. Pero para que esto sea posible, también hay que dar cumplimiento con una de las disposiciones transitorias de la Constitución, la reversión de esas frecuencias mal habidas que en gobiernos anteriores se lo entregó de una manera arbitraria, ilegal, injusta. Muchos diputados venían a este Parlamento con la idea de llenarse los bolsillos, de chantajear al gobierno de turno y obtener frecuencias de radio y televisión y luego comercializarlos como si se tratara de una mercancía. Todavía existen frecuencias, señora presidenta, a nombre de exdiputados que han transferido, entre comillas, la concesión a otras personas. Esta reversión debe ser una realidad para democratizar el acceso a los medios de comunicación en igualdad para todos los ciudadanos y ciudadanas del país. Acogiendo el pedido de varios asambleístas y sectores de la comunicación en relación al Consejo de Regulación y Desarrollo de la Comunicación, que en sus atribuciones, señora presidenta, tenía competencias para desarrollar políticas públicas y al mismo tiempo la responsabilidad de sancionar a aquellos que han atentado o atentan los derechos consagrados en esta ley, hemos creído pertinente aceptar la propuesta de varios asambleístas, de varios sectores, la creación de una superintendencia de la información y comunicación. ¿Con qué fin? Con el fin de garantizar que el procesamiento administrativo de un reclamo ciudadano sobre el ejercicio de uno o más derechos de la comunicación goce de total independencia y de esta manera
Quien se cree afectado por esa resolución, pues puede acudir inclusive al contencioso administrativo, garantizando el debido proceso y obviamente la seguridad jurídica. Y algo innovador, algo que va a revolucionar en el país la comunicación, y que seamos justos, que los que más ganan contribuyan a los que menos ingresos tienen, señora presidenta. La inversión en publicidad privada. Esta sí es, al igual que el resto, una propuesta innovadora y revolucionaria, pues en el artículo 96 del proyecto estamos determinando que al menos el 10% del presupuesto anual destinado por los anunciantes privados para publicidad de productos, servicios o bienes que se oferten a nivel nacional en los medios de comunicación, se invierta en medios de comunicación local o regional, en los medios comunitarios, para fortalecerlos y de esta manera impulsar la producción nacional de calidad y la diversificación de las voces. Millones de millones anualmente ingresan y de ahí se tiene que repartir para fortalecer a los medios considerados pequeños de los cantones, de las parroquias o de las provincias, señora presidenta. Para ir culminando, señora presidenta, quienes tienen intereses en seguir siendo las únicas voces en ser escuchadas, quienes no han dudado en tratar a la información como un negocio o una mercancía, no han parado, ni van a parar en criticar este proyecto de ley a lo largo de estos 4 años, como lo han hecho, difundiendo ideas erróneas y manipuladas. Pero hoy quisiera recordarles que el debate de fondo consiste en el alcance jurídico y político que diferentes actores sociales, políticos y económicos le atribuyen a la noción de libertad de expresión, instituida a partir de la Declaración Universal de Derechos y de la Convención Americana de Derechos Humanos. Y como consideran que dicha noción debe desarrollarse en el ordenamiento jurídico de cada Estado. Al respecto, considero que hay al menos 3 opciones. La primera es recrear y perpetuar la ideología jurídica liberal que habita estos instrumentos jurídicos. La segunda es inaugurar un discurso jurídico sobre los derechos de la comunicación absolutamente innovador y que elimine todo rastro de esa ideología liberal. Y la tercera es reconocer el enorme valor y la importancia de la libertad de expresarse formulada en los instrumentos internacionales de derechos humanos, pero añadir también una serie de oportunidades y servicios para que tal libertad realmente esté al alcance de todas y de todos, para que deje de ser un privilegio del cual solo disfrutan los mejor situados en nuestra sociedad. Esta es la opción del socialismo democrático. Esta es la opción de esta revolución ciudadana. Esta es la opción política y jurídica de la revolución ciudadana respecto de los derechos de la comunicación. Libertad con oportunidades para vivirla cotidianamente. Libertad con responsabilidad. Democratización de la comunicación y de sus medios, procurando así el fortalecimiento de la pluralidad democrática. Por ello, porque hoy en adelante la palabra ya es de todos, señora Presidenta de la Asamblea Nacional, pueblo ecuatoriano, mociono la aprobación de este proyecto de ley orgánica de comunicación con los siguientes cambios. 1. La incorporación de los considerandos que presento en este momento para que sea parte integral de este proyecto. 2. Que se dé paso a la fe de ratas conforme presenté el oficio respectivo el día de ayer. 3. Los cambios en el artículo 23, numeral 4, conforme se justifica con el documento que presento. Y 4. La incorporación de la disposición transitoria 24ª que también consta en el documento que se ha acompañado. Yo aspiro
que la gente que dice ser de izquierda se sume al pronunciamiento de la CONAI, que ha dicho que va a votar a favor de este proyecto de ley. Ahora queremos ver a los que se dicen ser de izquierda. Ahora queremos ver quién es la gente que está con el pueblo. Hoy queremos ver quién cumple la Constitución, quién cumple con el mandato popular del 11 de mayo del 2011 o quién le da la espalda al pueblo ecuatoriano. ¡Viva la patria! ¡Viva la libertad de expresión! ¡Viva la libertad de información! Porque la palabra ya es de todas, compañeros presentes.